Bienvenido a este viernes especial. Amén. Viernes, día de bruja, es lo que decía. Damos gracias al Señor que podemos estar en su casa para glorificar su nombre y compartir lo que el Señor tiene para con nosotros. Amén. Muy bienvenido. También está la profeta con nosotros, Nancy, que la sentimos de la casa, pero bienvenida a estar con nosotros. Y a cada uno de ustedes que se hizo el esfuerzo para poder compartir y estar este viernes diferente. Amén. Pero no dejarnos descongregarnos, como dice la palabra del Señor, porque necesitamos, no porque necesitamos venir a la iglesia, sino que somos iglesia y porque también nos necesitamos el uno al otro para poder compartir y para poder agradecer y estar su presencia en nuestra vida. Y el Señor está con nosotros. Amén. Bueno, contarles rápidamente porque fue escrito en Los Obreros el día de ayer, cuando Adriana venía para tener el discipulado, nos robaron el auto con pistola en mano. Bueno, ya saben que esto no es la primera vez que nosotros lo vivimos, lo pasamos, pero entendemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. El asunto no es el robo del auto, sino es cómo trasladarnos en estos días que vamos y venimos a Varadero y eso es lo que se complica, pero el Señor sabe el porqué y sabe todas las cosas. Así que es para que nosotros, yo anoche hablaba un poquito con el Señor y una vez le dice el porqué y el Señor nos puso en el corazón de orar por los dos chicos, eran dos jovencitos, que el Señor realmente pueda abrirle los ojos y que realmente el Señor pueda tocar su corazón, porque en la vida que están es una vida peligrosa. Amén. Ustedes saben que yo de muy adolescente salí de ese tipo de lugar donde no hice tantas cosas tan fuertes, pero sí estaba un poquito metido en lo que era lo ajeno. Pero mientras Marina cantaba, la oscuridad es lo que hoy está inundando la tierra. Eso es lo que se produce por la oscuridad. Porque la gente cree que eso para ellos está bien, no está mal. De algo hay que trabajar, dicen, tristemente. Pero nosotros tenemos una visión totalmente diferente. Amén. Una palabra que quiero compartir, que le pedí al Señor cómo íbamos a iniciar este año, es que quiero hablar un poquito de la madurez espiritual. ¿Por qué necesitamos estar maduros en este tiempo? ¿Por qué necesitamos entender que el crecimiento espiritual hace que nosotros tengamos una relación plena con Dios? Que tengamos una relación firme con Dios contra todas las acechanzas del diablo, contra todo aquello que el diablo se quiera poner y por eso pensaba, ¿no?, que todo esto muchas veces viene como un trato para nuestras vidas, un trato para que nosotros podamos afirmar nuestra fe, para que nosotros podamos confiar cada día en todo lo que Dios ha determinado y en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dijimos, ya hace 2 años que venimos diciendo que iban a ser años difíciles, o sea que nosotros ya estamos advertido por el Señor. Entonces, cuando más nosotros tenemos que entender el diseño de Dios, entender lo que la palabra de Dios nos declara, el diseño de Dios es muy diferente al ser humano. Lo que Dios tiene es muy diferente a lo que nosotros podemos entender. Nunca nosotros haríamos un arca donde está a 1.300, a 1.400 kilómetros del charco más cerca. Nunca haríamos un arca nosotros. Sin embargo, Dios lo hizo. Amén. Nunca entenderíamos por qué Dios habló a través de una zarza, tan simple como una zarza, y se manifestó el cielo en esa zarza y la misma eternidad hablándole a Moisés. Esas cosas no podemos entenderlas, pero en el diseño de Dios podemos saber que Él dice: mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Amén. Y quiero leer un pasaje que usted va a decir que tiene que ver esto. Bueno, vamos a mirarlo. Se encuentra en Marcos capítulo 11, del versículo 12 al 25.
Y como tengo una lectora de la Biblia muy especial, le voy a invitar que me ayude, que sea mi hijita, que lee muy bien. Ustedes saben que a mí me cuesta leer, así que si o lo lee de la versión que yo tengo o de la que usted tiene. ¿Qué versión tenés? La NTV, porque tiene título. ¿Este? Sí, Marcos 11. al 25 que termina acá. Marcos 11, del 12 al 25. Al día siguiente Jesús y sus discípulos salieron de Betania. En el camino Jesús tuvo hambre. A lo lejos vio una higuera que tenía hojas, pero cuando se acercó no encontró ningún higo para comer. El árbol solo tenía hojas porque todavía no era época de higos. Entonces Jesús le dijo al árbol: que nadie vuelva a comer de tus higos. Y sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y empezó a sacar de ahí a los que estaban vendiendo y comprando. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por dinero del templo y también derribó los cajones de los que vendían palomas. Y Jesús no dejaba que nadie anduviera por el templo llevando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente y le dijo: Dios dice en la Biblia, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando los sacerdotes principales y los maestros de la ley escucharon a Jesús, empezaron a buscar la forma de matarlo. Y es que le tenían miedo, porque toda la gente estaba asombrada por todo lo que enseñaba. Y al llegar a la noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, Jesús pasó junto a la higuera y los discípulos vieron que se había secado hasta la raíz. Y Pedro se acordó lo que había pasado el día anterior y le dijo a Jesús: Maestro, mirá, el árbol que maldijiste ya está seco. Y Jesús les dijo: confíen en Dios. Les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña: quítate de aquí y échate al mar, así sucedería. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. Así su Dios, su Padre que está en el cielo, les perdonará a ustedes todos sus pecados. Dos hechos que son importantes, que lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Que nosotros pensamos que Jesús maldice a la higuera y como que fuera un enojo, o el enojo cuando Jesús entra al templo y encuentra las cosas que están sucediendo. Esto sucede a 5 días antes de que el Señor sea crucificado. Faltaban solamente 5 días. Lo que nosotros tenemos que entender que cada vez que sucede algo, tenemos un ejemplo de vida para nosotros. Tenemos una palabra que nos educa y tenemos una palabra que nos va a direccionar para que nosotros podamos entender lo que el Espíritu Santo quiere hablar con cada uno de nosotros. Amén. Jesús sabía que la higuera no le iba a dar higo. Jesús sabía que no le iba a dar higo. Más, antes de que la higuera dé hoja, lo primero que hace la higuera es dar higo, que le llaman las brevas. O sea que nosotros tenemos que ver el acontecimiento. ¿Por qué sucede? ¿Por qué utiliza el Señor este momento y no le explica nada a los discípulos? Ve que no le explica nada, ni siquiera lo hizo delante de los discípulos. Él fue hasta la higuera, los discípulos venían hablando, charlando, porque ellos iban a Jerusalén, y de repente hace este acto. Y acuérdese lo que usted escuchó, que dice que ellos escucharon cuando Jesús le dice a la higuera: de ahora en más no vas a dar más higo. Y la higuera se secó totalmente de raíz. Lo que está hablando
es que la higuera no se secó, como cuando usted la corta, la saca, usted pasa el otro día y la higuera parece, o la planta que usted saca parece que todavía está verde. No, la higuera se secó de raíz, o sea que estaba lista para hacer un asadito al otro día. Estaba seca, totalmente seca, por eso habla seca de raíz. Cuando una planta se seca de raíz, cuando llega al tallo ya está seco. ¿Habrá visto alguna vez algún árbol? Cuando se seca de raíz ya la planta está muerta. Lo que nosotros tenemos que entender por qué sucede esto y por qué el Señor cuando llega a Jerusalén hace exactamente algo contrario. ¿Por qué se enoja el Señor? Porque cuando nosotros hablamos de ira, cuando nosotros queremos de alguna manera decir, bueno, yo me puedo enojar porque Jesús se enojó, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que yo no me puedo enojar mucho tiempo, porque es pecado. Se lo voy a volver a repetir porque alguno quizá no lo entienda bien. Porque si yo me enojo demasiado, es pecado y entro en una ira, ¿no? No sé si me entiende, porque yo pensaba en esto. Yo vi cómo a mi señora le sacaban el auto y cómo le ponían las pistolas en la cabeza cuando yo estaba en la puerta. La estaba despidiendo que se venía para la iglesia. Cuando uno siente eso, yo pensaba mucho en la justicia de Dios, no en mi justicia. Porque la justicia que nosotros tenemos está en la carne. Y eso es lo que hace que nosotros podamos pecar muchas veces. Porque la que peca es nuestra carne. Si quiere tirar un amén de vez en cuando, quiere decir que me escucha. Y lo que nosotros vemos es, ¿por qué el Señor hace esto? Primeramente, porque era injusto lo que estaban haciendo los sumos sacerdotes. En el libro de Levítico habla que cuando iban a Jerusalén, ellos no podían llevar el animal a la rastra, los que vivían lejos de Jerusalén. Ellos podían vender el animal donde vivían y luego comprarlo en Jerusalén. Pero lo triste que en Jerusalén cuando llegaban se lo vendían 3 veces más caro de lo que ellos lo habían vendido. Eso es lo injusto. Lo que más hacían, ¿por qué lo hace con las palomas? Porque era la ofrenda de los pobres. Era la ofrenda que había dado María y José cuando llevaron a Jesús al templo, porque ellos eran gente muy pobre. Y no lo hace Jesús por eso, sino lo hace por el modo de que ellos estaban haciendo estas cosas. Ahora, miremos por un momento, y vamos a trasladar esto a la madurez. Lo frondoso del árbol era maravilloso. Estaba muy verde el árbol. Cualquiera persona diría que es un árbol que estaba con bastante salud y que estaba bastante bien. El templo era extraordinario, con una cúpula de oro. Era un templo que todo el mundo lo quería visitar. Era el templo de Jerusalén. El templo más visto y el templo más visitado en esa era y en esa época. Todo lo que tenía era esplendoroso. Lo triste, que no había madurez espiritual. No había madurez espiritual en aquellos que tenían que dar un modelo como ejemplo, como los sumos sacerdotes, como los que esperaban que la gente llegara en esa época especial de Pascua. Por eso faltaban solamente 5 días para la Pascua, y donde ellos venían a rendirle adoración a Dios. Acuérdese que en el Antiguo Testamento era el único lugar donde se rendía adoración a Dios. Era donde todo el mundo quería ir. Por eso hoy nosotros tenemos la tendencia un poquito del templo. Hoy sabemos que Dios está en todo lugar y donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. Y esa es la bendición para nuestra vida, que no necesitamos una cúpula, que no necesitamos un lugar, sino que podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad a través del poder de su palabra. Amén. Y lo que sucede es que Cristo opera de una manera para que ellos puedan entender. Opera de una manera para que los discípulos puedan entender, porque fíjese que los discípulos no entendían nada. ¿Qué le pasó? Le agarró la chiripiorca, diríamos nosotros.
Este viene enojado con la higuera y se la agarra con el templo. Porque son dos cosas paralelas, ¿no? Fíjese que no le dijo nada a los discípulos y siguieron de largo. Y ellos continúan el viaje hasta llegar a Jerusalén y ahora se vuelven a encontrar que Jesús se enoja. Y no solamente se enoja, sino que agarra un látigo, dice. Y lo saca todo el latigazo. Y lo que hace el Señor es recordarle lo que dice el libro de Isaías. El libro de Isaías dice, será llamada casa de Dios. Ahí profetiza Isaías que de diferentes naciones iban a venir a adorar, a glorificar al Señor, al Dios Todopoderoso. Porque es un tiempo que nosotros necesitamos la madurez. Porque cuando vuelve, Él le da una enseñanza a los discípulos y cuando ellos pasan nuevamente, uno de los discípulos se da cuenta de lo que sucedió, que la higuera estaba seca y le dice, Señor, se secó. Yo le hubiera respondido si era Jesús, no sé si son creyentes ustedes, porque le dije que se secara, se iba a secar. Pero le dicen, se secó, Señor, quedan asombrados. Y ahí el Señor le da una enseñanza muy maravillosa. Le dice, no solamente ustedes pueden hacer esto, sino que también pueden trasladar un monte a la mar. Esas son las cosas que a nosotros nos gustan, ¿no? Si tuviere fe como un grano de mostaza, cantábamos, podemos trasladar un monte a la mar. Pero tiene una cláusula esto. Como Mateo 7:7, que dice que el que pide recibe, el que busca llama, el que golpea se le abrirá. Y nos da una enseñanza diciendo, ¿qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si su hijo le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Pues si ustedes son tan buenos con vuestros hijos, ¿cuánto más Dios va a ser bueno con nosotros? Amén. Y nos dará todas las cosas. Pero tampoco termina ahí el versículo, sino que termina diciendo, lo que los hombres hagan con ustedes, así también haced vosotros con ellos. Y esto, como termina el versículo, es que si yo no perdono, no puedo obtener todo lo demás. Si en la madurez nosotros no tenemos perdón, porque el perdón es algo que nosotros lo tenemos que aprender. Perdón no se recibe por fe. El perdón no es algo que se obtiene porque uno lo siente. El perdón es una obligación. Porque yo no perdono al otro, sino yo me perdono a mí mismo. Yo perdono por mí, no perdono por el otro. De eso está hablando el Señor. De eso viene el perdón. Cuando yo perdono, me estoy perdonando. Porque cuando no perdono, lo que yo tengo es rencor. Y el rencor opera de una manera tan fuerte dentro del ser humano que impide que yo pueda tener una visión clara de las cosas espirituales. Hoy yo necesito tener la luz del Espíritu Santo para entender lo bueno, lo agradable y lo perfecto, como dice Romanos 12:2, y entender el plan que Dios tiene para con nosotros. Vivimos en un tiempo donde nosotros necesitamos que esa madurez espiritual venga a nuestras vidas y abra nuestro entendimiento. Es un momento donde yo necesito que el velo se pueda correr, porque fíjense, los religiosos, si usted mira la vida de los religiosos, ellos hacían un montón de cosas que parecían santas y no eran santas. Primeramente eran corruptos. Porque cuando hay corrupción en nuestra vida no puede haber santidad. Si hay rencor dentro de nosotros no puede estar el Espíritu de Dios. Aunque no diga amén, se lo voy a volver a repetir. Si hay rencor dentro de nosotros, el Espíritu de Dios no puede estar en nuestras vidas.
porque solo el Espíritu de Dios está donde hay libertad. Y está hablando de una libertad espiritual, donde yo me siento libre, santo, puro, en una relación directa con Dios. En una relación que es personal con el Espíritu Santo, donde nosotros sabemos que el único que puede quitar de nosotros eso que no nos permite tener una buena relación con el Todopoderoso es los frutos, porque esto está hablando de frutos. ¿Por qué Dios le dice a la higuera, Jesús le dice a la higuera, no des más fruto, no des más, no vas a vivir más porque no está dando fruto? Eso es lo que le estaba enseñando a los discípulos. Todo árbol que no da fruto, lo dice la Biblia, Jesús habla mucho del árbol cuando habla de la vid. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Ustedes fuera de mí nada pueden hacer. Un árbol fuera de la planta no puede producir porque le falta savia. Si nosotros no estamos conectados a la voluntad correcta de Dios, al diseño que Dios tiene, al plan que Dios tiene para este tiempo que nosotros hoy nos toca vivir, lo que hoy nosotros necesitamos entender lo que Dios está haciendo a través de la palabra. Ayer hablaba con un profeta que ustedes lo conocen mucho, se llama Emiliano, y compartíamos algo de lo que está sucediendo en este tiempo, lo que está sucediendo en esta era, porque es un tiempo donde tenemos que darnos cuenta que no podemos jugar al Evangelio. Es un tiempo donde nosotros necesitamos, yo una de las cosas que le estoy pidiendo a Dios, rogando a Dios, aun que me envíe al lugar correcto, no quiero ir a un lugar incorrecto. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre. Y hoy muchas congregaciones se han deslizado. Y tristemente creen que están en lo correcto. Cuando usted va a corregir, ¿ve? Cuando Jesús corrige a los sumos sacerdotes, lo quieren matar. Cuando uno corrige espiritualmente, es algo que sucede aún en el cuerpo. La persona se enoja porque lo están corrigiendo. Yo no me tendría que enojar porque la corrección es bendición. La corrección es dirección. Usted nunca se podría enojar con el GPS cuando le dice doble a la izquierda. Y usted dice, no, yo no quiero doblar a la izquierda, voy a doblar a la derecha. Yo me acuerdo que el primer GPS que tenía era una gallega. Y un día me enojé con la gallega. Porque vio que te volvía a decir como 5 veces la gallega. Parecía que se estaba retando la gallega. Y un día me enojé con la gallega. Y dije, pero ya me lo dijiste 5 veces. Y nunca me iba a contestar la gallega. Porque la que tenía razón era la gallega, no yo. Entonces, ¿cómo nosotros muchas veces no podemos entender la dirección correcta que Dios tiene para con nuestra vida? Por eso Hebreo dice, no sea que nos deslicemos. O sea que deslizarse, uno le puede suceder en cualquier momento. Usted nunca se va a dar cuenta cuando se desliza. Si alguna vez anduvo en la ruta, yo anduve en la época que había que andar con el mapita, y se acuerda que los que son grandes como yo, ni siquiera lo podíamos mirar dentro del auto, había que salir con el mapa y ponerlo arriba del capó y a ver dónde íbamos. Y una de las perdidas, yo tuve varias perdidas, pero una de las perdidas que me acuerdo, que yo iba para Pico Truncado, y hay un lugar donde, por la ruta 3, que es tan similar, porque hay una estación de servicio de este lado, pues la ruta agarra a Buenos Aires casi para el otro lado, y nosotros nos perdimos ahí, y en un momento yo iba con el pastor Juan y le dije, la verdad, que me parece que esto no es. Y no había nadie, así que de repente como loco nos paramos en el medio de la ruta, un camionero haciéndole con las manos. Y el camionero frenó como 40 metros que tuvimos que salir corriendo a decirle, y le dije, perdón, pero no sé, yo voy para Comodoro Rivadavia, porque es el mismo camino. Y me dice, no, dice, mi amigo, usted está yendo para Buenos Aires.
Digo, no, pero venimos de Buenos Aires. Y se tiene como una hora y media de vuelta para atrás. Y es una pérdida de tiempo. Yo me acuerdo que ese día que calculamos, yo era muy loco con la tipo colectivero, ya sabía que a las 11 iba a llegar a Pico Truncado. Así que ese día era la 1 y nosotros todavía estábamos llegando a Comodoro Rivadavia. Y era todo, nunca me gustó llegar de noche a ningún lugar, y menos a la casa de un pastor, así que buscábamos un lugarcito donde quedarnos a dormir y todo ese lío que uno tiene. En lo espiritual pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros no nos damos cuenta y estamos caminando, por eso Jesús le da una enseñanza maravillosa, le dice, ven, el árbol estaba muy verde, pero no tenía fruto. Y si uno no da fruto, no puede estar en el diseño de Dios. Porque la Biblia dice en Juan que no solamente tenemos que dar fruto, sino mucho fruto. Por su fruto los conoceréis. Usted puede venir a la iglesia y no dar fruto. Por eso a veces no entendemos en una corrección, no entendemos muchas veces en un discipulado cuando nos están diciendo algo y no entendemos, es porque estamos saliendo, porque muchas veces nos agarramos de algo que nosotros creemos, pero no es lo correcto. ¿Amén? Para los sumos sacerdotes ellos estaba bien, bueno, de algo tenemos que vivir. Pero Jesús le dijo, no es lo correcto lo que ustedes estaban haciendo. No es lo correcto. Porque ustedes creen que están haciendo lo correcto, pero es incorrecto lo que ustedes están haciendo. Y la casa de Dios es el lugar para la adoración, es el lugar donde la gente viene a glorificar. Por eso le dice, será llamada casa de oración, donde todas las naciones vendrán a adorar y a bendecir el nombre del Señor. Acuérdense que todavía Jesús estaba bajo la ley. Hoy nosotros entendemos otra cosa, porque hoy entendemos que Cristo está en nosotros y que la presencia de Dios nos acompaña y está en nuestras vidas y hace que nosotros podamos caminar cada día en la voluntad de Dios. Poder entender la voluntad de Dios en la palabra. Por eso yo necesito ser direccionado. ¿Por qué voy a ser direccionado? Por la palabra. Si la palabra no está en mí, por eso Jesús le dice a los discípulos, si ustedes permanecen en mí, pero mis palabras permanecen en ustedes, entonces lo que pidan serán hechos. Fíjese la mentalidad de la gente hoy es, ¿por qué no oran por mí? ¿Qué estás haciendo vos por Dios? ¿Por qué tengo que orar? Y toda la gente pide oración, pero ¿qué hacemos nosotros para recibir el regalo de Dios? Porque todo tiene una cláusula. ¿Se da cuenta, no? En la regla de oro hay una cláusula al final. El versículo que leímos al final tiene una cláusula, perdonando. Si yo no perdono, no puedo ser perdonado. No solamente lo dice el Padre nuestro, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando la palabra opera en nuestra vida conforme a la voluntad correcta de Dios, acciona de una forma diferente. Por eso nosotros tenemos que escudriñar la Escritura. Hoy más que nunca nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos traiga revelación en la palabra. No es para uno solo la revelación es para todos. Tóquelo al que tiene al lado, dígale, es para vos la revelación, no es solamente para el predicador, no es solamente para que predica. Todos tenemos revelación, pero necesitamos lectura. Necesitamos conexión con el Espíritu Santo, no lo que nosotros creemos. Porque la corrección de Dios viene para darnos vuelta a la cabeza. A veces cuando hablo con un pastor y yo le digo, hace 55 años que estoy en la iglesia. 55 años.
Y nunca salí de la iglesia, ni siquiera trabajé en un trabajo secular. Somos pastores, 17 años tenía Adriana y yo tenía 23 cuando comenzamos a pastorear a mi propio suegro. Y hoy tengo que aprender, hermanos. Hoy yo necesito aprender que el Espíritu Santo nos revele, nos muestre qué es lo correcto, qué es el anhelo de Dios para cada uno de nosotros. Y si el mundo está como está, es porque Dios está esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Él está esperando la manifestación de la iglesia, Él está esperando la manifestación de nosotros, pero no que vayamos al obelisco. No está hablando de esa manifestación, está hablando de una manifestación de gloria, de una manifestación de poder, de una manifestación de gracia, que cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, usted comienza a tener un cielo abierto. Es lo que vio Esteban. Esteban no vio lo que le estaba pasando. Usted puede pasar por un montón de cosas, pero cuando tiene los cielos abiertos, usted está viendo a un Dios grande, fuerte, poderoso, que lo imposible lo hace posible, porque ese es el verdadero Dios. Él nunca vio las piedras. Él no vio lo que la gente le gritaba. Por eso a veces la gente no entiende cuando nosotros podemos pasar por una necesidad o por un problema y tenemos paz. Porque el mundo está preocupado. Vio que todo el mundo está preocupado. ¿Qué vamos a comer? Hoy todos los vecinos llamaban cómo estábamos, qué pasó con el auto. ¿No? Lo deben andar usando por ahí. El problema es que se lo dejé con el tanque lleno. Eso es lo que más me dolió. 27,000 pesos de combustible. Qué bueno que nosotros en este tiempo vivamos, hermano. Yo agradezco a Dios el tiempo. Mi cabeza está a 1000 por hora, porque es un tiempo donde nosotros necesitamos entender qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios nos quiere hablar? Porque mientras otros están perdiendo tiempo, nosotros tenemos que entender lo que está sucediendo. ¿Ve? Algunos están como Giesi. ¿Se acuerda que estaba Giesi? Estaba preocupado. Tenemos un ejército, nos van a hacer percha, nos van a matar. ¿Sabe todo lo que estaría pensando de Eliseo? Y ni se aviva lo que está pasando. El profeta, mirá lo tranquilo que está. Pero cuando usted está tranquilo, parece que estamos mal lo que estamos tranquilos. Porque un día hasta me dijeron, pero ¿cómo? ¿No tenés sangre? Y poder entender la voluntad correcta de Dios. Es lo que Eliseo pudo entender. Hasta en un momento le dice, Dios te lo pido por favor, abrirle los ojos a tarambana. Abríselo un poquito para que pueda ver lo que está sucediendo. ¿Y qué pasó con Giesi? Se le abrieron los ojos, se le cayeron las escamas. Y cuando ve lo que está sucediendo, dice, son miles de miles los que están con nosotros, que los que están en contra de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Cuando eso usted lo ve, no le importa lo que pase alrededor. Porque es la gloria de Dios, es la presencia de Dios, es la presencia del Espíritu Santo. Por eso fue tan simple para Jesús. Pasa al lado de la higuera, le dice que no dé más higo y se fue. Y los discípulos se dieron cuenta cuando regresaron. Dice, está seca. Pedro se le acercó y le dijo, pero está seca de verdad. Como diciendo, pasó. Y se asombraron. Y Jesús, ¿qué le dice? Es natural esto. Hay un poder en ustedes. Hay una autoridad que está en ustedes. No he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. No he visto justo desamparado, pero está hablando del justo. Siempre hay una cláusula. ¿Ve? Si nosotros queremos obtener lo que deseamos, Dios necesita que yo cumpla con lo que Él me pide.
Amén. Y no es mucho lo que me pide. Sé fiel. Sé fiel. Adorarlo en espíritu y en verdad. Adorarlo con todo nuestro ser. ¿Sabe qué significa eso? Olvidarme de todo cuando yo llego a la casa de Dios y permitir que Él actúe dentro de mi ser. Y estar en uno con Él. Uno. Como Él le enseña a los discípulos, yo y mi Padre somos uno. Somos uno. Vivimos en unidad. Cuando ustedes sean uno, la gente van a ver que ustedes son diferentes. Ni siquiera tienen que predicar. Sean uno. Vivan en unidad. Ámense mutuamente. Perdónense mutuamente. Amén. Cuando nosotros nos direccionamos en lo espiritual y entendemos que ese plan para este tiempo ya iba a suceder. Cuando habla en el capítulo de 24, cuando habla Lucas, no está hablando de cosas que iban a acontecer. Para nosotros tiene que estar claro, hermano. Tiene que estar claro, porque ya la palabra fue dicha, la palabra fue determinada, la palabra fue declarada. Tenemos que entenderlo nosotros, no buscar soluciones, sino vivir a la voluntad correcta de Dios. Amén. Es lo que hizo Elías cuando llegó a la casa de la viuda. Se encontró con un problema que lo transformó en una bendición. Acuérdense lo que le dice la viuda: llegaste en un mal tiempo. ¿Sabés lo que está pasando en la ciudad? No hay comida. Lo único que tenemos nosotros es un poquito de harina y un poquito de aceite. Y voy a hacerle una torta a mi hijo, como advirtiéndole, voy a hacerle una torta a mi hijo y nos vamos a dejar morir. Y el profeta no le explicó nada lo que iba a suceder. Le dijo, pero para mí primero. Diga conmigo obediencia. Usted y yo nos hubiéramos ponido a discutir con el profeta. ¿Sí o no? Humanamente nos poníamos a discutir con el profeta y decíamos, sos un hombre grande ya. Más si sos un siervo de Dios, aguantátela. Pero la mujer no dijo nada, simplemente se dio vuelta y quizás con una lágrima en sus ojos fue a la cocina. Dijo, bueno, si el profeta dice esto, habrá que hacerlo. Y cocinó la tortita y quedó raspando lo poquito que había de aceite y sacando lo poquito que había de harina y no quedó más nada. Y se lo llevó al profeta y le dijo, acá tenés, era la última torta. Y el profeta le dijo, vuelve a la cocina. Y uno que es porfiable diría, ya raspé. Veo que hay gente que es muy porfiada y dice, ya está, no hay nada, ya no hay más nada que hacer, ya está, basta. No, vuelve a la cocina, le dije. Y para sorpresa de la viuda, el aceite y la harina estaba en el mismo lugar. En el mismo lugar. Y la viuda contenta dijo, ahora va a poder comer mi hijo. Así que preparó, raspó, sacó de vuelta todo lo que podía para hacerle la torta más grande a su hijo que el profeta. Pero era la misma medida. Y se la llevó contento a su hijo. Y el profeta le volvió a decir, vuelve a la cocina. Y estaba la tortita para ellos. Todos los días. Mira, hay una enseñanza espiritual. Cada día tiene su propio afán. Todos los días sucedía el mismo milagro. Todos los días el aceite actuaba de la misma manera. Una torta para el profeta, una torta para el hijo y una torta para ellos. Todos los días. Y pasaron más de 3 años. Pero allí estaba el poder de Dios y la presencia de un Dios todopoderoso. La madurez hace que usted entienda cuál es el plan correcto de Dios y no lo que a mí me parece. No lo que yo
creo o entiendo que es así. Porque cuando nosotros creemos en nuestra carne, pero cuando Dios te dirige, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Es la presencia de Dios. Por eso Noé se metió dentro de un arca que no sabía ni a dónde iba, pero estaba en las manos de Dios. Si Dios le cerró la puerta, Dios se le iba a abrir. Amén. Si Dios le cerró la puerta, Dios se la iba a abrir. Cuando nosotros miramos que la higuera era frondosa, la higuera era muy linda, parecía buena. Sí, parecía algo que estaba muy bueno. ¿Cuánta gente muchas veces da la apariencia de ser espiritual? La apariencia. Nosotros teníamos mucha gente antes que, aun cuando pasaba adelante, se ponía a hablar en lengua. Eso es apariencia. Porque humildad es que usted venga y diga: Señor, acá estoy. Haz lo que tenés que hacer conmigo. Por eso hay cosas que tenemos que cambiar de nuestra mente. Es un tiempo donde la iglesia va a entrar en una dimensión de cambio. Y si no cambiamos, no va a poder entrar. Porque se necesita cambio para entrar. Es un cambio, ¿ve? Un cambio de mente. Si yo no cambio mi manera de pensar, no voy a cambiar nunca mi manera de vivir. Yo necesito que mi mente sea cambiada. Necesito ser renovado en mi espíritu. Necesito sacar lo viejo que está dentro de mí para que el Espíritu de Dios me pueda renovar en todo lo que yo necesito ser cambiado. Porque la religión arruinó mi vida. La religión nos sacó fuera del verdadero propósito que Dios tenía para con nuestras vidas. Por eso, fíjese que todos los mensajes, lo digo por mí, perdón si alguno, pero yo lo digo por mí, todos los mensajes que nosotros damos era para el bienestar humano. Dios te sana, Dios te libera, Dios te prospera. Era todo para el cuerpo, nada para el espíritu. Y creíamos que eran mensajes espirituales. Más, buscábamos algo, pero todo era para lo material, nada para lo espiritual. Cristo siempre se refirió a lo espiritual. Y lo repetí aquí muchas veces. Él dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Podía vivir en un palacio porque era un rey. Podía vivir en el mejor lugar de Jerusalén porque era un rey. Venía de la descendencia de David, hasta los demonios lo reconocían. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea que hasta los demonios sabían que venía de un monarca. Sin embargo, el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Y cuando le preguntaron: ¿dónde vive? No tengo un lugar donde vivir. Y lo que recalco siempre, por 3 años y medio tuvo la misma vestimenta y nunca se la cambió. Nos tiene que decir algo, iglesia. El Espíritu de Dios tiene que hablarnos interiormente a lo que Cristo está hablando en nuestro interior, para poder entender lo que hoy está pasando, para poder saber el espíritu que está operando, porque hoy el espíritu que está operando es un espíritu de violencia, es un espíritu de miseria, y no solamente en nuestra nación. Las diferentes naciones de Latinoamérica van a pasar lo mismo, va a suceder lo mismo. Empezó en Venezuela, pero eso continúa, porque es un espíritu que está operando en la tierra, y nosotros tenemos que darnos cuenta que los hijos de Dios se nos corrió el velo y vamos a vivir de una forma totalmente diferente y opuesta a la que vive el mundo,
porque tenemos una guía, porque tenemos una dirección. Y podemos caminar por un desierto, pero vamos a tener la luz que ilumina nuestra vida, así como Dios estuvo dándole la dirección a un pueblo en el medio de la nada. Había fuego en el cielo y había nube por los días para que pudieran ver la gloria de Dios. Entonces, no importa la situación en la que podamos estar alrededor, sino entender lo que Dios trae, lo que Dios nos viene a decir, lo que el Espíritu Santo nos viene a hablar para que nosotros corramos el velo. Es el tiempo de correr el velo, iglesia. Es el tiempo de correr el velo y decirle al Espíritu Santo, yo necesito ver, no lo que otros ven, yo quiero ver lo que nadie puede ver. ¿Ve? Lo que veía Eliseo no lo veía el criado. Él no lo podía ver, porque para poder ver las cosas espirituales hay que andar en espíritu. Esa es la diferencia. Y si usted no está en el espíritu, no lo va a poder ver. Entonces es urgente que podamos decirle al Espíritu Santo, necesito que corras el velo. Necesito que corras el velo. Porque somos nosotros que tenemos que pedirle que se corra el velo, que la palabra se nos revele, que podamos leer, como decíamos muchas veces en la academia, leer entre líneas, leer lo blanco donde no hay nada. Es ahí donde vas a entender lo que el Espíritu de Dios te habla. Ahí donde vas a ver lo que la presencia de Dios te dice y cómo opera Dios, porque fíjese, la operación de Cristo fue de una manera totalmente opuesta a lo que los discípulos estaban esperando. Nunca hubieran esperado los discípulos que se ponga a hablar con una higuera el Señor Jesús. Dígame la verdad. Así que las mujeres tienen que estar contentas que hablan con las plantas. Yo me imagino que cuando ellos escuchan, porque no creo que Jesús haya gritado, le dijo muy simple a la higuera, no vas a tener más fruto. Ni siquiera, en esta versión dice, ni siquiera le dice que se seque. Esa es la autoridad, la potestad, el poder de una palabra. Fíjese que el universo sigue creándose por una palabra que un día dijo Dios y se sigue creando. La tierra sigue produciendo por una palabra que dijo Dios. La tierra sigue produciendo. Usted tira una semilla porque Dios le dijo a la tierra que la tierra iba a producir fruto de ella. Por eso es. Si nosotros pudiéramos entender la abundancia de la palabra que hay en nosotros y la autoridad divina que está sobre cada uno de nosotros, viviríamos de una manera totalmente diferente. Porque veríamos todo lo que la palabra de Dios nos declara, lo que Dios determina para con nosotros. ¿Por qué Jesús se enojó? Porque los pobres no podían dar una ofrenda, no podían comprar una paloma. Simplemente no podían comprar una paloma. Imagínense, si valía 50 pesos la paloma, la vendían en 150. El pueblo, los que más estaban cerca de Dios, los que más entendían la Escritura. Hoy está sucediendo lo mismo. Fíjese, analice un poquito lo que hoy está sucediendo y hoy está pasando lo mismo. Hoy está sucediendo lo mismo, pero el Espíritu Santo dice que un día va a separar la cizaña del trigo y el remanente de Dios está de pie, porque está la gracia del Espíritu Santo, porque está el poder de Dios, porque hay algo que nos da la fuerza para poder tener el sustento, que nos anima cada día a creer en ese Dios todopoderoso, sabiendo que Él puede hacer cada día las cosas posibles. Cada día la bendición de Dios nos acompaña, nos guarda y está con nosotros. Y podemos entender que la apariencia espiritual no te sirve para nada.
que tiene que ser real, genuino y sincero con Dios. Yo no puedo tener una apariencia. Es lo que dice el libro de Apocalipsis. Tiene el nombre de que vives, pero estás muerto. Y por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Podemos tener aún conocimiento escritural, pero no entrar al reino de los cielos. Porque fíjense, esos sí que sabían de Biblia. La estudiaban de pe a pa. Estudiaban los puntos, estudiaban las comas. Hasta ahora la siguen estudiando en Jerusalén. Hasta ahora se sigue estudiando la ley. Pero fíjense el grado de ciego que tienen, que no pueden ver al verdadero Mesías. Y un día van a recibir a uno que no es. Y lo van a estar esperando. Y tienen conocimiento, Tienen conocimiento de Escritura. Tienen conocimiento de la palabra. Por eso nosotros más que nunca necesitamos al Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Te va a guiar a toda verdad. Te va a guiar a toda verdad. Te va a guiar a toda verdad. Que vamos a vivir la verdad del Espíritu hacia nosotros. El velo se está corriendo. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a ver en este tiempo todo lo que Dios está determinando, todo lo que Dios está haciendo es para que usted lo pueda entender. Para que yo pueda entender la gracia que está viniendo sobre nuestras vidas. Amén. Viene un año próximo, pero nos preparamos para hacer lo correcto que Dios tiene para con nuestras vidas. No importa lo que pueda suceder. Amén. No importa lo que pueda pasar, pero nosotros estamos para extender el reino de Dios. Nosotros estamos para que el reino de Dios avance. El evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Somos parte de ese plan perfecto que Dios tiene, de extender el reino de Dios. Somos ciudadanos no de este planeta, no de esta tierra, sino ciudadanos del cielo. Gloria al nombre del Señor. Tenemos una patria celestial. Tenemos un lugar extraordinario. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Yo lo voy a preparar para ustedes. Lo voy a hacer bien bonito, bien lindo, para que ustedes los puedan disfrutar. Amén. Ellos querían ir enseguida, pero le dice, todavía falta un poco de tiempo. Falta un poquito de tiempo y lo que ha de venir vendrá. Hermanos, nosotros nos estamos aproximando. Nosotros estamos, los que estamos un poquito más viejos, tenemos la esperanza que lo podemos llegar a ver. Que puede suceder. En pocos años vamos a ver todo lo que Dios ha determinado para el final. ¿Por qué? Estamos viendo señales. Estamos viendo señales. Estamos viendo señales. Estamos viendo cumplimiento de cosas. En diferentes naciones del mundo se están cumpliendo. Dios está entrando en una dimensión y a Dios nadie lo para, hermano. Somos nosotros que tenemos que seguirlo a Dios. Dios no lo va a seguir a nosotros. Nosotros tenemos que seguirlo a Dios. Nosotros tenemos que seguir su voluntad. Es lo que dijo Jesús. Yo no estoy acá porque quiero. Estoy acá porque mi Padre me mandó. Y voy a hacer todo lo que el Padre me diga y voy a hablar todo lo que el Padre me hable. Porque para eso estoy. Para hacer la voluntad del Padre. ¿Para qué estamos nosotros? Para cumplir la voluntad del Padre. Para hacer lo correcto delante de la presencia de Dios, como le dije al principio. Lo bueno, lo agradable y lo perfecto que Dios tiene para con nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Termino con esto. Hay una marca espiritual. Cuando nosotros entendemos que hay una marca espiritual que Dios nos va a enseñar a través de lo correcto, a través de lo bueno. Fíjese, usted mira la vida de Samuel y él se crió con un sacerdote corrupto, donde eran corruptos, donde hacían las cosas corruptas, pero Dios hablaba con Samuel. Y Dios direccionó a Samuel para llevar al pueblo a lo correcto. Tenemos varios casos en la Escritura. Josías, 8 años de edad, cuando trajo un mover de Dios a Israel. Acuérdese que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego son contemporáneos de Josías. Amén. Ellos se criaron, ellos tuvieron en un lugar
donde la palabra fue fuerte, donde la palabra operó, donde la palabra intervino. Hoy tenemos que entender que la palabra está operando de una forma extraordinaria. Por eso es un tiempo de palabra. Amén. Es un tiempo de palabra, que Dios nos está trayendo palabra para que nosotros podamos entender los beneficios que el Señor tiene para con nosotros. Lo que la palabra nos indica, lo que la palabra de Dios declara y determina, va a hacer que nosotros podamos vivir conforme al reino de Dios. Acuérdense que estamos en un reino. ¿Qué es reino? Se lo dije muchas veces. Es el gobierno. Si el gobierno de Dios no está en mi vida, no es reino. Porque dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la demás cosa está hablando. Lo demás va a ser añadido. Porque yo necesito estar dentro del reino, dentro de la voluntad correcta de Dios. Y el reino se tiene que expandir, el reino tiene que crecer, el reino tiene que avanzar. Y la palabra reino tiene que operar en las personas, que significa arrepentimiento, cambio de vida, nuevo nacimiento, vivir en la nueva naturaleza y no en la vieja naturaleza. La falta de perdón opera en la vieja naturaleza. Ese es el fruto que usted tiene que entender. Cuando usted no perdona, está operando en la vieja naturaleza. Si el Señor dice que Él perdonó nuestros pecados y lo enterró en lo profundo de la mar para nunca más acordarse, dice que el Señor perdonó, y usted le va a preguntar a Dios, ¿qué hizo? Dios le va a decir, no tengo ni idea. No sé ni lo que hiciste, porque fue enterrado. Porque usted piense que enterrado en el mar, no se puede enterrar en el mar. Pero Dios lo enterró. Vaya a saber a qué profundidad lo enterró. No está hablando de agua, está hablando que en la tierra, donde hay tierra en el mar, ahí abajo lo enterró. O sea que no solamente tiene los kilómetros que hay de agua hacia arriba, sino que también los kilómetros que hay debajo para la tierra. Así que está bien cerquita del hornito, por eso ya no sabe lo que hay. Donde la tierra está caliente, ya lo cocinó. Todos los pecados suyos fueron cocinados ahí, y dice que nunca más se acordó de nuestras transgresiones. Por eso tenemos que salir de operar en esas cosas que no bendicen nuestras vidas, que hacen que nosotros no caminemos en lo correcto, en la voluntad correcta de Dios. Porque fíjese, es una determinación de la Escritura. No se lo estoy diciendo porque tengo ganas, porque lo dice la Escritura. Al final de la Escritura dice, perdonando. Si yo no perdono, no soy perdonado. Si yo no perdono, no puedo operar en las cosas espirituales, hermano. Cuando yo siento una persona que dice, no, porque yo veo cómo está operando. La persona no está operando en las cosas de espíritu. No necesito ni decírselo, porque cada uno va a dar cuenta de sí. Cuando usted tiene conciencia de Escritura, usted sabe cuándo hace algo incorrecto. Hasta una criatura sabe cuando está haciendo algo incorrecto. Fíjese, una criatura te está mirando porque sabe que no lo tiene que hacer. ¿Sí o no? Quiere decir, si un niño lo hace, ¿cuánto más que usted tiene conocimiento espiritual? Usted lo hace porque sabe que está mal. Y si yo opero en eso, entonces no puedo ir a Dios. ¿Puedo decirle a Dios que lo haga? No. Es la cláusula. Y si usted quiere trasladar un monte a la mar, primero tienen que perdonar. ¿Ustedes quieren recibir la bendición? Tienen que perdonar. Y si yo no perdono, no opera. Fácil, ¿no? Por eso el arbolito era lindo. Era hermoso el arbolito. Pero adentro no había nada. Solo apariencia. El templo era muy lindo. Estaban muy lindo vestidos los sacerdotes que te recibían, pero era una corrupción por dentro.
el lugar de la adoración, el lugar donde se tenía que bendecir a la gente, el lugar donde la gente tenía que recibir la palabra, porque mucha gente viajaba por meses para poder ir a Jerusalén. Meses. Acuérdese del eunuco que Felipe le predicó, meses tardaba en llegar. Por eso tuvo un encuentro cuando Felipe le dijo, ¿estás entendiendo lo que lee? Y él le dijo, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Y Felipe se sentó a su lado y comenzó a enseñarle la escritura. Estaba leyendo el libro de Isaías. Y me imagino cuando comenzó a hablarle a Felipe. Herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y le dice, ese es el que murió en la cruz. Ese es el Mesías. Ese es el Hijo de Dios. De ese está hablando Isaías. Y si una persona se arrepiente, puede ser una nueva criatura. Por eso le dijo, hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, nada. Va a llegar el tiempo que vamos a bautizar hasta dentro de las bañeras, acuérdese. Así que haga una bañera grande en su casa. Porque viene un tiempo glorioso de la iglesia. Viene un tiempo extraordinario de la iglesia, donde vamos a vivir la gloria del unigénito Hijo de Dios. No los avivamientos que esperábamos, sino lo que Dios derrama como unción y poder del cielo para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al nombre del Señor. Gracias por estar presente un día viernes. Me siento como que fuera un día domingo. Así que este día domingo tengan una linda Nochebuena, que la disfruten en familia, que tengan paz en sus corazones y que confíen en este Dios tan grande y tan maravilloso que tenemos. Que a los que aman a Dios recuerden todas. Diga conmigo todas. ¿Sabe lo que significa? Todas, ¿no? Diga de vuelta todas. Porque a veces creemos que todas son las bonitas. No, todas. Las feas también, las que no nos gustan también. Todas. Ayudan a bien. Nos ayudan. Dios quiere que nosotros tengamos paciencia. Él trabaja mucho con nuestra paciencia. Por eso a veces necesitamos estar con mucha paciencia y esperar cada día en ese retorno. Es el momento de creer que el retorno ya viene, que Cristo viene pronto. En un tiempo cantábamos casi en todas las reuniones, ya viene Cristo, señales hay, alma salvada viene a buscar, pero viene, Él viene, Él viene. Maranata, decíamos todo el tiempo, Maranata, 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 Cristo viene, iglesia. Preparémonos porque Él viene. Amén. Estemos listos para escuchar la trompeta. Si va caminando y siente una trompeta, el cuerpo se va para arriba. Y todo queda para el diablo. Vamos a ponerlo de pie y vamos a orar al Señor. Les queríamos pedir oración. Saben que Mica y Ever, los pastores de Río Tala, hoy estábamos teniendo discipulado y Mica nos contó que Juan, que es un nene que tiene 2 años, se tragó una planta, pero lo están llevando, recién llegaron al Gutiérrez porque es una moneda. Así que estamos orando por ellos porque recién acaban de llegar al Gutiérrez y recién se anunciaron para que los atiendan, vinieron de urgencia de Río Tala, así que oramos por Juan, que es chiquitito, y por Mica y por Ever. Amén. Vamos a orar al Señor. Dios tiene el control, hermano. Amén. A veces podemos decir, pero el diablo está enojado. Hace muchos años que está enojado. No es ninguna novedad. Amén. Estamos confiados, ¿sí o no? Estamos esperando en ese Dios
sabiendo que Él tiene toda autoridad y todo poder. Agradézcale en esta noche, porque para nosotros Navidad es todos los días. No es solamente, sabe que la Navidad no es una fecha real, no se sabe la fecha real de la Navidad, así que es una fecha comercial. Por eso se festeja el 24, el 25 y fíjese que es tan comercial que nosotros ni siquiera pensamos en el pesebre, pensamos en los regalos, qué es lo que vamos a regalar. En eso pensamos, así que bien comercial la cosa. Agradezca a Dios. Dele gracias por su amor tan grande, porque Él hizo tanto por nuestras vidas y por cada uno de nosotros. Señor, queremos pedirte por la vida de Juan en esta hora. Este pequeño, que tú tienes el control de todas las cosas y tú harás lo imposible posible delante de tu presencia. Sabemos, Señor, que cuando confiamos en ti, el poder cada día actúa sobre nosotros. Así como enseñaste a los discípulos, enséñanos a través de tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor. Enséñanos y revela lo que tienes para nuestras vidas. Revela tu voluntad, revela lo que tú anhelas, lo que tú deseas, lo que tú quieres de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.